sensación de que hay como una cierta paradoja y yo trabajo mucho en contacto con básicamente escuelas del conurbano de Buenos Aires en contextos de pobreza y lo que hay es una desazón terrible, digamos, son lugares muy tristes, los maestros la pasan muy mal, pero al mismo tiempo, es decir, y hay una sensación de que no se puede hacer nada, cuando al mismo tiempo la capacidad del control por parte del sistema es nula, no hay un supervisor que aparezca nunca, entonces hay como una sensación de que no se puede, de que no nos van a dejar, parece que no nos van a dejar, ni siquiera se entera de las cosas que uno hace, entonces yo tengo un poco la sensación de dónde sale este fantasma de que no se puede. Yo entiendo que el contexto es difícil, pero al mismo tiempo trabajamos con una organización social que está a la vuelta, donde no hay esa desazón. Entonces tengo como una pregunta de qué es lo que la escuela le está haciendo a los maestros para devastarlos de ese modo. Y digo, y yo hablo de este tipo de escuelas, ¿no? La escuela en contextos de pobreza que está como tan dañada y que, sí, bueno, el contexto es difícil, pero la organización social de la vuelta está en el mismo contexto. Y tienen como una cosa de autonomía y de un grupo de gente atrás de un proyecto que hoy en las escuelas parece muy difícil de suscitar, ¿no? Pero no termino de entenderlo, de cómo se arma. Una hipótesis, tomarlo como una hipótesis. Creo que hay, la inteligencia del sistema está en generar condicionantes internos. Y yo considero que el condicionante interno fundamental es el tipo de formación inicial y continua de los docentes, que acentúa hasta tal punto la distancia entre la teoría que se estudia en las aulas del profesorado y los principios teóricos que sostienen el hacer real y concreto de los docentes que van a ser observados por los futuros docentes. Es decir, esta dicotomía que hay entre los fundamentos teóricos que deberían sostener el hacer docente, que se estudian teóricamente, pero después cuando se va a las aulas de los niveles correspondientes para observar o para practicar o para dar las primeras clases, la lógica que impera en la situación de enseñanza responde a otros principios. También hay un sustento teórico, pero el hacer concreto de los docentes no es la puesta en acción de los principios teóricos reconocidos por la academia y legalizados por las políticas educacionales y por los diseños curriculares. Esto me parece que es una trampa feroz. Yo creo que esto es lo que más desanima, esa impotencia, esa ilusión que se construyó de poder terminar con mi mamá me mima y tener que decir tengo que volver a mi mamá me mima porque el método de la psicogénesis no sirve. ¿Cómo se permitió que se llegara a hablar adentro de la... Esto no es un invento de unos maestros enloquecidos o drogados. Es decir, esto es la manera en que maniobra el sistema, que cada vez vuelve más complejo el acto de enseñar y lo deja más desvalido al que tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque le enseña los fundamentos teóricos, pero entre los fundamentos teóricos y la puesta en acción de esos fundamentos, hay una serie de modificaciones, hay una serie de pasos intermedios que nadie lo acompaña al docente a darlos. Porque antes los directores, como podían, acompañaban al docente. Y ahora lo dejan absolutamente solo. Nosotros en el grupo de reflexión sobre la práctica, que funciona en el Centro Cultural de la Cooperación, tenemos un número importante de docentes. Y estamos ligados con otros docentes que están haciendo cosas totalmente valiosas. En síntesis, nuestro planteo es este. Somos trabajadores, somos asalariados, y en el régimen capitalista ser asalariado significa explotación y alienación. La explotación es visible. La alienación se produce porque no somos dueños de los medios de producción. Y nuestros medios de producción son las teorías, pero las teorías enseñadas y elaboradas en interacción
entre los docentes entre sí y en los institutos de formación, de modo tal que sea teoría, convertir la teoría en acción. Yo creo que ahí hay un nudo, y el otro nudo es el vaciamiento pedagógico de la función directiva. Sí, hay otra cuestión también, me parece, que toca con eso de la depresión. Vos querés decir algo, seguramente. Sí, ya, pero déjame, tengo que ir. Que esto que vos describías, no me acuerdo qué término usaste, a mí me quedó depresión. Dije desazón, pero quise decir depresión. Quise ser políticamente más correcta, nada más. Pero total, me interpretaste. Claro. No, y pensaba que hay otras cuestiones que tienen que ver con los espacios físicos, con las estructuras del edificio, con que bueno, que en los casos que probablemente vos veas de las escuelas sean muy complicados. En muchas escuelas de la ciudad y del país la situación es la misma, y hay una trampa muy perversa que, como vos la mencionabas, tanto para los docentes como trabajadores, y acá me meto en el rol de familia, de la parte que me toca como mamá. Cuando participamos de las cooperadoras, supuestamente el Estado asigna un subsidio, que así se llama, para que se administre y se cubran las necesidades, tanto del edificio, de esto, de lo otro. Entonces, acá de nuevo aparece esta cuestión de uno se tiene que hacer cargo de una situación que lo excede, para la cual en realidad no es dueño de esos medios, y tampoco termina siendo dueño de las tomas de decisiones. Ahora, algo interesante que pasa en las cooperadoras escolares en ciertas situaciones es que a veces esos grupos de familias empezamos a pensar sobre la posibilidad de tomar decisiones. Quizás ahí sí podría estar más de acuerdo con lo que vos planteabas antes, de que a veces las familias pueden estar en otro lugar que el equipo docente, en este sentido. En este sentido yo creo que las familias, quizás porque estamos un poquito más de afuera, y quizás la alienación nos toca pero en otro lado, a lo mejor ahí hay un movimiento. Y yo sí creo que en las cooperadoras escolares, donde en algunos momentos se dio una conjugación con el equipo docente, alguna cosa se destraba de este orden de la explotación y la alienación que vos mencionaste. Medio complicado lo que dije. Es la vida entrando a la escuela. Claro.